Con respecto a la aplicación del específico al petróleo y la proporcionalidad, eh, primero vamos a ver esto, lo que es la historia de este impuesto y todas las tablas que han ocurrido en los diferentes periodos, ¿cierto? En cuanto a las variaciones y a las aplicaciones. Empezamos con el 25%, ¿cierto? Ese fue del año 2006 al 2008. Después un 80%. Acá en estas dos tasas no había un requisito de ventas, ¿ya? O un tramo de ventas. Después del año 2009 hasta la fecha, ya empezaron con los requisitos de rangos de ventas, ¿cierto? Anuales y algunos porcentajes de tasa para aprovechar de acuerdo a esto, de acuerdo al nivel de venta, ¿ya? Actualmente entonces rige hasta el 31 de diciembre del 2022 esto, ¿cierto? El 80, 70, 52,5 y 31%. Nosotros vamos a trabajar con este el 31% de acuerdo al caso, ¿ya? En el oficio 779 explicó más o menos el servicio de impuesto interno con respecto a una empresa cuando tenía proporcionalidad, es decir, cuando debía aplicar eh, esta proporcionalidad, ¿cierto? Cuando tenía ventas eh, afectas y ventas exentas, ¿ya? Oficio 779 del 4 de abril del 2007, ¿ya? Que su estructura no ha cambiado, ¿ya? Dice, en caso de que, lo puse ahí, lo destaqué en rojo, en caso que el petróleo adquirido sea destinado a generar simultáneamente tanto operaciones grabadas y exentas, se deberá aplicar, ¿cierto? Primero la proporcionalidad establecida en el artículo 43. Esa proporcionalidad nosotros ya la vimos, ya. Ustedes ya conocen cómo se saca la proporcionalidad del Decreto Supremo de Hacienda número 55 de 1977 y posteriormente calcular sobre dicho monto el porcentaje de impuesto establecido en el artículo 2 de la ley 19.764. Ese porcentaje de acuerdo a las tablas que yo les mencioné acá, ¿cierto? Entonces primero me dice la proporcionalidad y después el porcentaje de tabla. Aunque matemáticamente sería lo mismo, ¿ah? Cuando se hizo la interpretación o la aclaración a esta empresa en este oficio fue en ese orden, ¿ya? Eh, si yo pongo acá un ejemplo, el ejemplo de compras petróleo del mes de abril, de esa factura del 5 de abril, ¿cierto? Donde tengo la cantidad de litros, lo que es UTM, ¿cierto? Y los impuestos específicos, ¿cierto? Tanto el variable como el fijo. Acá está, ¿cierto? 2.869.667 la factura. Tenemos el IVA al 19%, ¿cierto? Em, el impuesto específico al fijo, 391.724 y 680.033. Suponiendo, un ejemplo, que esta empresa, que es de transporte de carga terrestre, tenga ventas afectas, netas, recuerda que la proporcionalidad se saca por neto, 23.600.500 y ventas exentas 12.300.000 pesos. Da un total ventas netas más exentas 35.900.500, ¿cierto? Entonces decimos nosotros cuánto es la proporcionalidad o la razón que corresponde a los 23.600.000 y hacemos, ¿cierto?, la división de las ventas netas afectas dividido por las ventas totales. En este caso nos da un 65.74% y obviamente en las exentas es la diferencia, ¿cierto? Los 12.300.000 dividido por el total de ventas netas más exentas. 34.26 sumado a los dos me da el 100%. Por tanto, la proporcionalidad con respecto al petróleo diésel para nosotros ocupar va a ser un 65.74. Ojo, este mismo porcentaje se utiliza para los otros y para el IVA crédito de uso común, ¿ya? Para el IVA de crédito de uso común, ¿ya? Pero estamos viendo la proporcionalidad del impuesto específico, así que vamos a aplicar eso. Ustedes pueden aplicar con respecto a la otra factura o a este IVA crédito fiscal que hay aquí, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar sobre estos dos. Entonces dice el oficio que primero saque la proporcionalidad y ese se lo aplique al impuesto específico. En este caso tenemos dos impuestos, ¿cierto? El variable y el fijo. Uno es por 6.80 y el otro por 391.74. Aplico el 65.74 para los dos, me va a dar 447.044 y 257.514. Ahora sumado a los dos es lo mismo. Si yo saco el 65.74 el total es lo mismo. Se separan porque en el formulario 29 van separados, ¿ya?
447.044, 257.514. ¿Ya? Después me dice que lleve a tabla, según la empresa, lleve el porcentaje que debe recuperar de ese específico. En este caso nosotros tenemos el taller por 31%. Si yo aplico el 31% en ambos, ¿cierto? Me va a dar 138.584 el variable y el fijo 79.829. El total, consolidado de los dos, 218.413. Es el total del 31%, ¿cierto? Sacando primero la proporcionalidad de lo que son los afectos, después el resultado de eso, el 31%, me da esto, ¿ya? Para saber cuántos son los metros cúbicos recuperables, el 100% de los metros cúbicos comprados es 5,2 en este ejemplo, ¿cierto? 5,2. Entonces, el porcentaje del metro cúbico recuperable es el impuesto específico petróleo diésel recuperable partido por total del impuesto específico del petróleo diésel. Entonces, el recuperable fueron 218.413, eso, 218.413, que es el final, con respecto a la proporción y a la tabla de ventas, ¿cierto? 218.413. Por total de específico, 1.071.756, que en definitiva es la suma de esos dos, los 680 más los 391, que nos da 1.071.756, ahí está, ¿ya? La división de eso, para sacar la proporción, divido el recuperable específico por el total específico, me da un 20,38%. Por lo tanto, el 20,38% de los metros cúbicos recuperables de 5,2 es 1,06. Eso por eso, ¿ya? Entonces, así se saca la proporcionalidad del impuesto específico. Ahora, yo lo que mencionaba, de acuerdo a este oficio, quedaba primero que sacáramos la proporción y luego después la tabla. Matemáticamente es lo mismo, porque si yo hago el ejercicio al revés, ¿cierto? Yo digo, primero saco el porcentaje de venta, el 31% de los 680 y los 391, acá me va a dar esos valores, 210 y 121.434. Y después de eso, yo aplico la proporcionalidad de esta empresa, que es lo mismo, 65-74, el mismo ejemplo, me da 138.584 y 79.829. Me da 218.413, que es lo mismo, 218.413. Como son factores, entonces no afecta el orden, ¿ya? Pero el oficio lo dice así, primero calcule la proporcionalidad y después vaya a la tabla con respecto al porcentaje que define ahí la tabla actual, la actualizada. Eso en cuanto a la proporcionalidad del impuesto específico al petróleo diésel. En formulario 29, recuerden, va separado. Iría esto y esto. En el variable los 138, en el fijo los 79,89 y en metros cúbicos recuperables son 1,06. Esto. Eso es todo, gracias.